¿sí? ¿Qué es la globalización? Uno se puede preguntar si la globalización es propia de los 40 o 50, que es el contexto en el que estamos trabajando, y es válido porque en realidad el proceso puede ser iniciado antes. El tema es que justamente la globalización emerge como resultante en un momento determinado, aunque su origen date de más atrás, ¿sí? Una de las cuestiones que se plantea Hirsch justamente que es la globalización, bueno, en principio aparece como en la promesa de un mundo mejor. Al mejor estilo Miss Universo aparece como en la promesa de la paz mundial, ¿sí? También aparece como una lógica de caos global, o sea, la idea de no poder controlar nada significa también el caos en términos de algunos sujetos. Nos referimos a que la desaparición en los fines de los 80 de la Unión Soviética y el mundo todo controlado por Estados Unidos también puede parecerse a un caos global para algunos. El triunfo de la democracia sobre el comunismo, entre comillas, ambos conceptos, o sea, la democracia entre comillas y el comunismo entre comillas, o sea, el triunfo de la democracia sería Estados Unidos, ¿sí? Y la derrota del comunismo sería la Unión Soviética. La pregunta es si alguno de ellos dos representa lo que se supone que representa. Básicamente es la victoria de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que plantea Hirsch es que la globalización es un fetiche, algo que ya hemos trabajado. ¿Qué es la idea básica de fetiche? Básicamente es que es algo que oculta lo que no se ve a simple vista. Entonces, por lo general, yo voy a encontrar un fetiche que es un objeto, ¿sí? Que lo que hace es ocultar lo que realmente es y hacerme pensar en algo que lo representa, ¿sí? Por eso por lo general se puede decir que un fetiche está asociado a las imágenes religiosas, por lo general. Entonces yo tengo una crucecita de madera y hace las veces de fetiche porque en realidad es una cruz de madera y representa algo que no es, o sea, es una cruz de madera y representa supuestamente la cruz en la cual crucificaron a un sujeto. Pero esa cruz es más grande y no sé si es de la misma madera y no sé si era para colgar en el cuello. Entonces ese tipo de característica hace que esa cruz de madera se convierta en un fetiche, ¿sí? Ese fetiche lo que hace es entonces ocultar la naturaleza real de lo que representa y generar en el sujeto una fijación, un algo de dónde agarrarse. Entonces la globalización tiene esa característica. No refleja lo que realmente es, pero es un fetiche que me permite aferrarme a algo y decir, no, esto es globalización. Todo parece resolverse con esto es globalización. Entonces una palabra utilizada, ¿sí? Sin saber muy bien qué significa, en esos términos se convierte en un fetiche y que está describiendo algo que no se ve a simple vista, ¿sí? Entonces la pregunta es justamente qué rodea este concepto de globalización. Entonces, en principio la globalización hace referencia al final del mundo bipolar, o sea, ese mundo que estábamos analizando recién en Rosman y Romero. Ese mundo bipolar cae o desaparece con la caída de la Unión Soviética. Una nueva expansión justamente de ese capitalismo, porque el capitalismo ahora puede avanzar sobre esos territorios que tenía antes el pseudo-comunismo, ¿sí? Y es el fin de la competencia entre esos dos estados, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa es la promesa, recordemos. Es la promesa de que la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia desaparece. Ese mundo unipolar, o sea, un mundo que ya no tiene a los dos países enfrentados, me ofrece la paz mundial, porque ya no hay dos países que se pelean. Se produce una centralización militar, o sea, no hay una competencia entre países a nivel militar. Esta es la promesa de la globalización, vuelvo a repetir. Y se genera una estructura de dependencia, donde todos dependemos de aquel que tiene las armas para protegernos de otro malo. Se construye una lógica de mercado común, porque ahora no hay dos mundos, hay uno solo, por lo tanto si hay uno solo y está unido, podemos comerciar entre todos. Entonces lo que se produce es la penetración del capital a la vida. O sea, esto es el modelo neoliberal. O sea, estamos en busca de un mercado común donde todos comerciamos libremente y no hay estados, ya no hacen falta los estados porque ya no está el enfrentamiento con el enemigo. Entonces los estados empiezan a molestar.
¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para que lleguemos hasta ahí? ¿No? O sea, ¿qué pasó para que ese mundo emerja de la nada? ¿Qué había antes de esa globalización? Bien, ahora sí se va a parecer a lo que estábamos trabajando recién. En el final de la Segunda Guerra, entre 1950 y 1970, se produce lo que se conoce como el Pacto Social Fordista. O sea, lo que nosotros ya hemos trabajado en el texto de Nefa, que es en pocas palabras el estado de bienestar. Esa es la existencia del estado de bienestar, más o menos entre 1950 y 1970. Tiene que ver con la reconstrucción de Europa y la reconstrucción de la sociedad y la economía deteriorada. Yo puedo reconstruir los edificios, pero tengo que después de eso generar trabajo. Para generar trabajo el Estado tiene que tener una política concreta de cómo hacer para resolver. Y tengo que llenar de personas a donde no están. Todas las personas muertas son mano de obra o consumidores que no están. De hecho, los franceses aplican lo que se llama la política del baby boom. O sea, le pagan a la gente para que tenga hijos, ¿sí? Entonces, ese desarrollo, fomento, ¿sí?, de esa política tiene que ver con un Estado presente, ¿sí? El Estado con fuerte presencia social para asegurar el consumo, entre tantas cosas, pero además de eso la mejoría de las condiciones de vida. Antes de eso, de ese proceso de pacto social fordista, ya lo mencionábamos recién, se da el acuerdo de Bretton Woods en 1944. Ahí se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se acuerda poner fin al proteccionismo. Muy interesante porque en el 44 se acuerda poner fin al proteccionismo, pero el momento más exitoso del pacto social fordista, o sea, del proteccionismo, es entre 1950 y 1970. O sea, vuelvo a repetir, en 1944 se firma, ¿sí?, el acta de defunción de algo que acaba de nacer, que es el estado de bienestar. El primer ataque al estado de bienestar está asociado al ataque al fordismo. O sea, el problema es el fordismo. Entonces, para que podamos entender justamente por qué es interesante entender esta globalización antes de la globalización. Entonces, yo podría estar pensando que entre 1950 y 1989 no hay globalización. Y sí, porque ya están las bases, están los gérmenes, ¿sí?, para el desarrollo de esa política neoliberal, en pocas palabras, ¿sí?, para evitar el concepto de globalización que tiene características de fetiche. Como tiene características de fetiche, oculta lo que es. Básicamente, la globalización es el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo está emergiendo en el mismo momento en que está consolidándose el estado de bienestar. O sea, el enemigo de uno está conviviendo con el otro, ¿sí? Para poder comprender la globalización y poder entender estas diferencias entre ambos modelos, una de las cosas que Hirsch plantea es que la globalización tiene dimensiones. Estas son muy importantes para poder comprender el texto y son muy importantes para probar la asignatura. Por lo general son preguntas clásicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Son 4 dimensiones. La dimensión técnica, que está vinculada a esta lógica de la aldea global, de las nuevas tecnologías, del mundo online. O sea, es imposible conseguir la globalización sin Internet, sin nuestra multiconexión a redes sociales, a Google, a lo que se les ocurra, ¿sí? O sea, toda esa consideración que tiene que ver con el mundo online y que para muchos de los jóvenes es natural, surge en un momento. Y en ese momento en el que surge es el que establece las condiciones técnicas para que la globalización exista. Entonces, una de las dimensiones básicas de la globalización es la dimensión técnica, que tiene que ver con lo online, ¿sí?, con el poder estar en línea, poder conectarse con el mundo. Comprar un vestido de novia en China y que me lo manden por Chile, ¿sí?, o que me lo manden por Sudáfrica. Ni siquiera se hace en China. Ese es el mundo, ¿sí?, online. La dimensión política, ya lo vimos recién, se marcaba, es el mundo universal. La dimensión política para la globalización es básicamente no puede haber un mundo dividido en dos para que sea global. Para que sea global tiene que ser un mundo integrado, conceptuado en términos de unicidad de esta famosa aldea global. Entonces yo necesito en la dimensión política una potencia mundial, ¿sí?, o por lo menos una idea de que existe un solo mundo, un mundo capitalista. La dimensión ideológica, cultural,
que tiene que ver con la universalización de los valores. Yo necesito instalarle a nivel mundial una serie de valores. Si esos valores no están, es imposible que la globalización funcione. Una, por ejemplo, es el modelo del libre comercio. Para poder entender la globalización tengo que entender, ¿sí?, que todos deben comerciar libremente y que nadie puede obstruir ese libre comercio. Justamente este es el gran problema que tienen los modelos populistas de Latinoamérica de las últimas décadas. Me refiero al gobierno de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, de Evo Morales, de Michelle Bachelet, de la familia Kirchner, de Tabaré Vázquez y de Mujica, de Correa en Ecuador, de Chávez y de Maduro, de el presidente de Honduras, que no me viene ahora a la cabeza el nombre, y de AMLO en México. Son gobiernos que buscan, de alguna manera, un Estado que interviene sobre la economía en búsqueda del desarrollo de esa propia economía. Pero, sin embargo, han cortado de alguna manera el libre comercio a nivel mundial, para que entendamos desde dónde cortan con esa lógica del libre comercio. Los gobiernos que los han reemplazado, me refiero al caso de Macri o de Bolsonaro, han salido a plantear que sus países estaban afuera del mundo, estaban aislados, que estábamos totalmente desvinculados, o sea, estábamos fuera del libre comercio. Sin embargo, para ser críticos con estos gobiernos populistas que parecen estar fuera del libre comercio, en realidad no lo están, porque, por ejemplo, el mejor funcionamiento del libre comercio del Mercosur se dio justamente en ese contexto. ¿Sí? Sin embargo, la llegada de Macri implicó casi la crisis del Mercosur y de todas esas instancias multilaterales. Por lo tanto, más allá de que el libre comercio no se dé a nivel mundial, no sea con Turquía, no deja de estar como un valor correcto el libre comerciar Argentina y Bolivia, el libre comerciar Bolivia con Perú. O sea, en todo caso, los gobiernos populistas cuestionaron el libre comercio con Estados Unidos o con Francia, pero no los cuestionaron entre sí. Para que podamos entender justamente que el valor todavía está presente, está cambiado de naturaleza, nada más. Otro de los valores aparecen son los derechos humanos. Es muy particular porque de pronto Macri aparece como un defensor de los derechos humanos de los venezolanos y no reconociendo los derechos humanos en la dictadura argentina, no sabiendo más o menos o relativizando el número de muertos en la dictadura. De pronto hay políticas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, donde cuestiona los derechos humanos o el no respeto de los derechos humanos en Venezuela, y sin embargo su principal aliado es Arabia Saudita, donde está acusado el gobernante, el rey de Arabia Saudita, de haber varias veces atropellado los derechos humanos en Arabia Saudita. Entonces, aparece como un eje que se acomoda al tiempo, ¿sí? La otra cuestión ideológica cultural que es muy importante son los medios masivos monopólicos. Es muy interesante porque esto lo plantea Hirsch para el mundo, para que lo entendamos, ¿no? No está hablando de Canal 13. ¿Sí? ¿Podríamos hacer una transcripción rápida? Sí. En Brasil el mismo problema lo tiene el gobierno de Lula da Silva con los globos. ¿Sí? Y el mismo problema tiene casualmente Venezuela con la otra parte de O Globo que funciona en Venezuela. ¿Sí? Y es el mismo problema que tiene Donald Trump con los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, que entienden al monopolio pero con características distintas, porque la ley antimonopolio norteamericana no permite algunas cosas. Paréntesis cortito para que lo entendamos. En Estados Unidos la ley antimonopólica no permite, por ejemplo, que los canales de televisión tengan diarios, ¿sí? No permite que los diarios tengan radios tampoco, ni canales de televisión. O sea, si yo soy un medio gráfico, o sea, un medio de diarios, puedo tener todos los diarios y todas las revistas que se me antojen, hasta el porcentaje monopólico, pero no puedo cambiar de medio de difusión. No puedo hacer películas, ¿sí? Ni tampoco puedo hacer series de Netflix, qué sé yo. O no puedo tener una radio. Y las radios, a la Fox, por ejemplo, la Fox puede hacer películas, puede tener canal de televisión, pero no puede tener la Fox una radio, como tiene acá, por ejemplo, ESPN, por ejemplo. En Estados Unidos ESPN no puede tener radio. Para que digamos un caso concreto argentino, donde ESPN acá es canal de televisión, ¿sí? Y también es radio.
Bueno, en Estados Unidos eso no se puede hacer. Y es justamente una ley antimonopólica. Sin embargo, hay medios masivos monopólicos. Por ejemplo, yo podría mirar en cualquier película ya en que me encontraría que la mayoría lee el Times. Pero el Times, que nosotros todos asociaremos con el New York Times, ¿sí? No es solamente el New York Times, que sería el clásico diario neoyorquino, sino que el Times es un diario que básicamente es medio dueño de un montón de diarios, y entonces aparece el California Times o el, no sé, el Florida Times, que es el mismo diario, lo único que está editado en estados distintos. ¿Sí? Entonces tiene una lógica monopólica sobre la línea de diarios. Para los que les gustan las películas de Marvel, el mismo conflicto cuando Marvel compra a DC. Tiene el monopolio, ¿sí? No le cambia la naturaleza a los cómics porque justamente lo necesita. Pero básicamente aparte de la lógica monopólica. Pero ellos no pueden, en tanto empresa, ¿sí?, convertirse en, por ejemplo, una radio. Tienen límites monopólicos en torno a eso. De hecho, Marvel en particular puede hacerlo porque no es la dueña de los cómics. Es la dueña de la producción gráfica de los cómics, no de las revistas que lo editan. Por eso le permite, por ejemplo, a Marvel hacer películas, porque aparece como una productora de películas. No puede editar sus propias revistas. Lo que hace es hacer toda la cuestión del diseño, los dibujos, y después lo publica una empresa, ¿sí?, gráfica, que podría ser, por decir una tontería, la del New York Times, ¿sí? Bien, el otro modelo ideológico cultural es el consumismo. O sea, necesitamos una estructura de consumo que incluya, ¿sí?, el consumo en masa. Es esencial para poder entender la globalización. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo comprar online. E incluso aquellos que aparecen como grandes recicladores, o aquellos que hablan de una vida slow, o aquellos que tienen una lógica naturista, también son parte del consumo, porque obviamente todos tienen, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo muy concreto de estudios que se hacen, tenemos tanta ropa en casa como para llegar al final de nuestras vidas. Sin embargo, necesitamos comprar más ropa. Es la lógica de la estructura consumista que establece el sistema. Se establece constantemente la producción de ropa. Por si no sabían, es justamente la producción más importante a nivel mundial, la producción de ropa. La otra dimensión, que es la dimensión económica, dijimos que éramos cuatro, ¿sí?, técnica, política, ideológica, cultural, y económica, que es la cuarta. La construcción de un mercado común, ¿sí?, de dinero, donde el dinero pueda utilizarse independientemente del espacio. Por eso podríamos poner el dólar como eje para decir que es una moneda de referencia, pero también aparecían las pseudomonedas que aparecen ahora, que son las monedas como el Bitcoin y cosas parecidas, que son también la construcción de monedas mundiales, ¿sí? Y también un mercado común de capitales. Esto, volviendo a los casos que recién analizamos, de los modelos populistas más recientes en Latinoamérica y los modelos neoliberales de Latinoamérica, nos vamos a encontrar casualmente, por ejemplo, que el kirchnerismo desendeudó durante todo ese problema. Por lo tanto, lo que fue es deteriorando la lógica del mercado común de capitales. ¿Por qué? Porque básicamente no pedía prestado al exterior y se autofinanciaba pidiendo prestado al mercado local. De esa manera se había cortado en el mercado común y automáticamente, como asumió Macri, entró a ese mercado común de capitales, no solamente pidiendo prestados, sino permitiendo, por ejemplo, que los capitales vinieran un día, dejaran un montón de dólares comprando Levac y al otro día se levantaran vendiendo esas mismas Levac y recuperando dólares de ganancia y yéndose. Ese es el mercado común de capitales, donde yo puedo entrar a un mercado y salir cuando quiero del mercado. La otra cuestión vinculada a la dimensión económica es la existencia bien fuerte de multinacionales, no solamente en términos de decir, bueno, tenemos una empresa de las características de Carrefour, de Walmart, que son multinacionales y están en el mercado, sino, además de eso, si uno quiere prender la televisión y hacer un esfuerzo, los que tienen DirecTV con más claridad, se van a encontrar que existen propagandas de otros países, no de la Argentina, donde el producto se llama distinto, pero cuando uno mira el logo con voluntad,
es el mismo logo que de un jabón en polvo, que es en el que se ve muy claro. Por ejemplo, en el caso de ACE, ¿sí? El jabón en polvo ACE, uno lo puede ver acá y se va a encontrar que en Colombia o que en México se llama distinto, el logo es el mismo y la empresa es la misma, la dueña, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, en el caso de P&G, uno se encuentra que van a aparecer en propagandas chilenas o propagandas colombianas o propagandas mexicanas que existe el mismo producto, tiene un nombre distinto, pero le pertenece a P&G. Por lo tanto, se ve que por algún motivo le tuvieron que cambiar el nombre, se lo cambiaron porque vendía mejor. Ese es el caso, por ejemplo, de Del Valle, que es la dueña de, acá podríamos decir, de las sidras, y en un momento fue dueña de los jugos en cajita, y que cuando uno mira empresas extranjeras se va a encontrar que son dueños de varias cosas más, incluso de cosas que acá son de Nestlé, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Que hay productos que están multinacionalizados, ¿sí? Que se venden de manera internacional y que es indistinto donde estemos, en qué país, y justamente va a seguir vendiéndose de manera multinacional. Eso hace, a los que somos un poco más grandes lo vimos, que algunas empresas, por ejemplo, debieron cambiar su nombre para homogeneizarnos. Los que somos más viejos, el desodorante se llamaba Rexina, por ejemplo, y pasó a llamarse Rexona, que era el nombre internacional. Entonces le cambiaron el nombre, nos cambiaron el nombre del desodorante, y de ahí en adelante pasó a llamarse de una sola manera. Eso me parece una tontería, tiene que ver con la construcción de un mercado multinacional. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si yo estoy construyendo un producto en Francia o en Somalia y se lo tengo que vender a Turquía o a Brasil, no puedo estar cambiando la etiqueta porque va a otro país. Entonces lo que construye, lo que muchas veces ustedes habrán visto, es que en la parte de atrás de la etiqueta tienen en 3 idiomas por lo menos la traducción del, no sé, de las instrucciones o de lo que contiene. Pero básicamente lo que pone en evidencia es que tiene un solo nombre, y que puede ser vendido en cualquier lugar. Esa es la lógica de las multinacionales. No solamente la instalación de la empresa multinacional, sino la construcción de multinacionales en términos de poder vender un producto estandarizado que pueda viajar por el mundo con total libertad. En esos términos hablamos, y creo que ya se habrá entendido entonces, la mundialización del mercado. Que yo pueda comprar cosas que se venden en Escocia, que se venden en Uruguay o que se venden en China, solamente con sentarme, ¿sí?, en mi casa y hacer un clic. Esa es la lógica online, unipolar, ¿sí?, de valores universales consumistas, ¿sí?, y que apuntan a la mundialización del mercado. Entonces, desde ahí Hirsch plantea justamente cuáles son las causas de esa globalización actual. Una de las cuestiones es, dice que la globalización es un proceso económico, no es una cuestión estrictamente cultural o una cuestión estrictamente política, sino que es parte del proceso económico, que el Fordismo crea las condiciones de un mejoramiento estructural de la rentabilidad del capital a nivel mundial, o sea, mejora las condiciones de la sociedad en general, y que eso le permite, el Fordismo crea condiciones de consumo constantemente, o sea, mejorando las condiciones de vida, los salarios y situaciones, genera el hábito del consumo, más allá de que después se conserve el salario alto. Lo importante es que genera el hábito de consumir, convence a los trabajadores de que pueden acceder a esos bienes. A nosotros nos parece una obviedad, pero cuando el Fordismo surge eso no existe, ¿sí? Entonces es un invento del Fordismo el consumo masivo de bienes. Lo hemos dicho cuando trabajamos el artículo de NEFA, los trabajadores no podían, no era lógico que compraran autos, era una cosa que solamente se reducía a algunas personas. Podríamos pensar, para los que les gusta la informática, la misma lógica de Bill Gates diciendo quiero vender una computadora a cada persona, y que le respondan justamente que es una estupidez que una persona quiera tener una computadora en su casa. ¿Para qué la querría? Bueno, la misma lógica que Bill Gates aplica a la PC, a las computadoras personales, es la lógica que Ford aplica para el auto, en la masificación de un bien. Y entonces el Fordismo, que es mucho más impactante que Bill Gates obviamente, en términos culturales, lo que imprime en la sociedad es la lógica del consumo de masas, o sea, el consumir. La otra cuestión que es causa de esa globalización es la profunda penetración del capital en la sociedad. O sea, la sociedad está capitalizada, es una sociedad que sabe lo que es el uso de dinero. No hay persona por afuera, ¿sí?, de la lógica de consumo o de la lógica de compra y venta de fuerza de trabajo.
Entonces se acumula en manos de las clases trabajadoras una cantidad importante de dinero, resultado de los beneficios que ofrece el Fordismo, y por lo tanto tienen capacidad de compra. Hay que salir a venderle a estos sujetos. La globalización, además de eso, dice, es una estrategia del capital a la crisis del Fordismo. ¿Cómo salimos de la crisis del Fordismo? Salimos con un modelo de apertura internacional. El Fordismo tiene la característica de ser para un mercado cerrado, para un país, busca vincularse al estado de bienestar de esa lógica, y la forma supuestamente de salir de esa crisis que el Fordismo tiene es promover de alguna manera que esas economías cerradas se abran y que puedan comerciar con otras economías en igualdad de condiciones. ¿Cómo se aplica la globalización? Básicamente lo que plantea es la implantación de tecnología, procesos de trabajo que permitan una nueva racionalización, una manera distinta de ahorrar trabajo. Siempre es ahorrar trabajo. Ahorrar trabajo significa despedir personas y usar maquinaria. Despedir personas significa quitarles un salario. Si le quitamos el salario, lo que pierden es capacidad de compra. O sea, no pueden comprar los bienes que yo quiero venderles a toda costa. Un proceso de desplazamiento del reparto social del ingreso a favor del capital. O sea, si en un momento yo tenía trabajadores que venían del Fordismo y que tenían salarios altos y que tenían acumulación y podían consumir, esto que acabamos de decir, la racionalización y todas las medidas de la globalización, lo que van a tender es a acumular esa gran diferencia que tenían los trabajadores en su bolsillo en los bolsillos de los capitalistas. Es donde estamos ahora. O sea, los capitalistas tienen muchísima riqueza y los trabajadores tienen lo menos posible. No es un invento mío, prenden la televisión. Estos aportes extraordinarios a los más millonarios no se aplica en la Argentina, no es un invento, se está aplicando en un montón de países porque justamente son sujetos que les está sobrando demasiado de la plata. La acumulación es demasiada, la globalización permitió una extrema concentración de la riqueza. Extrema de gente que se muere de hambre, no en Argentina, sino en Francia, en España, donde se les ocurra, y gente que vive que es insultante, o sea, ofensiva. Justamente se crean condiciones para que el capital internacional se desplace de un lado al otro, que es lo que recién mencionábamos, o sea, que el capital pueda venir, invertir en Argentina y mañana levantarse e irse a Dubái a construir hoteles, ¿sí? La globalización es una estrategia política de capital a la lucha de clases. O sea, yo bajo la promesa del consumismo y de la liberación y de que yo puedo ir hoy a trabajar a España si quiero o mudarme a China a trabajar, bajo ese discurso lo que yo hago es movilizar al sindicato, la organización típica de los trabajadores. Al generar tanta desocupación, los sindicatos no tienen representación porque los ocupados no son defendidos por los sindicatos. Entonces se deteriora básicamente el poder de los trabajadores para establecer las condiciones de trabajo, y entonces la globalización termina siendo un ariete, o sea, una forma de choque contra los trabajadores. Y el resultado, dice, bueno, está bien, entonces la globalización logró lo que quería, logró la unidad del mundo, la aldea global, que seamos todos mejores. Básicamente nos propuso la unificación del mundo y lo que puso en evidencia es la fragmentación del mundo. O sea, pasamos de un mundo bipolar entre Rusia y Estados Unidos a un mundo que se disputa hoy, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en algún momento fue el bloque sudamericano, China, ¿sí? Entonces ese universo disputa la fragmentación y queda clarísimo, ¿sí? Por ejemplo, una evidencia bien clara de la disputa del poder internacional es justamente la vacuna contra el coronavirus. Quienes tienen la vacuna son o van a ser de alguna manera los más salvadores del mundo. Entonces, los chinos tienen como 3 o 4 proyectos, los ingleses tienen otro proyecto, los yanquis tienen otro proyecto, los alemanes tenían un proyecto, los rusos tienen una vacuna. Entonces, en ese proceso de quién tiene la vacuna primero, era justamente esto, pone en evidencia que el modelo unificador de la globalización no se llevó a cabo y que todo lo contrario, lo que se produjo es una mayor fragmentación del mundo. La otra cuestión es que se hace una mayor diferencia entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo, o sea, los no desarrollados, una mayor desigualdad internacional, nos referimos a que los ricos tienen más y los pobres tienen cada vez menos, una persistencia de los estados nacionales que la globalización parecía que iba a deteriorar y
más nacionalismos. De hecho, en Latinoamérica vivimos un momento de nacionalismos, de derechas. Por lo tanto, la globalización no pudo acabar con el modelo nacionalismo, y la mayoría de los nacionalismos y chauvinismos, o sea, fanatismos berretas, podríamos decirlo, para entender qué es un chauvinismo. El chauvinismo es un nacionalismo que no tiene una lógica como la del peronismo, o una lógica como el nacionalismo de la característica de Evo Morales, ni siquiera es Hitler. O sea, el chauvinismo es mucho más deteriorado, o sea, tiene que ver con las cosas menores. O sea, me cae mal el boliviano porque es negro, o me cae mal el que cobra menos y son todos negros. Esa es la lógica del chauvinismo. Es el patriotismo de poca base, que no tiene fundamento, que no tiene una explicación. Por eso, justamente, por dar un ejemplo bien concreto, Donald Trump representaría bien el chauvinismo. O sea, esa lógica de no tener una solidez en la explicación, ¿sí? Por eso la comparación es válida. No es Hitler. Hitler tiene una solidez mucho más interesante eh, en cuanto a su lógica, ¿sí? Y en esos términos es un nacionalista, es una bestia por la cantidad de personas matadas, pero tiene una solidez en términos del nacionalismo de derecha. O sea, tiene una ideología que sustenta una fundamentación de por qué, que no lo hace chauvinista. El chauvinista tiene argumentos sueltos, no tiene un argumento sólido. Ni siquiera son para el chauvinista, por ejemplo, un problema los judíos. Hoy son los judíos, mañana son los negros, pasado son los musulmanes. O sea, le da lo mismo, o pasado le molesta a la gente que usa una remera de un color verde. Entonces, esa es la lógica del chauvinismo. Entonces, lo que se hace cada vez más fuerte es la presencia justamente de esas ideologías chauvinistas, ¿sí? Me molestan, por decir una tontería bien actual, me molestan las feministas, me molestan las que defienden la interrupción del embarazo, mañana me molestan los peronistas, pasado me molestan los pro vacuna, al rato me molestan los que piden cuarentena. O sea, esa es la lógica, ¿sí?, del chauvinista. O sea, tiene una ideología mucho más fragmentada, parcializada, y no tiene un argumento sólido, ¿sí? Mientras que el nacionalismo es mucho más radicalizado, y podríamos decir que se parece mucho más a Bolsonaro, por ejemplo. El nacionalismo tiene más la característica de Bolsonaro, ¿sí? Tiene más la solidez de un Brasil gigante, que puede ser una locura del tamaño del chauvinismo, pero busca una argumentación mucho más sólida, mucho más con un sentido. Podríamos decir que el nacionalismo de Bolsonaro y el de Evo Morales tienen una base lógica similar.